¿Está a punto de colapsar la economía de Japón? A lo largo de estos últimos días hemos leído muchos titulares del estilo, alertando de un inminente colapso de la economía japonesa y que amenaza a la estabilidad del resto del planeta. Recordemos que Japón es el mayor comprador de deuda estadounidense. ¿Va a poner esto en problemas a la economía norteamericana? Los suscriptores de este canal ya sabéis que Japón tiene el título de ser la economía más endeudada del mundo, con una deuda que ronda el 270% de su PIB. Vamos, que casi lo trumplica, lo triplica. Lo que ha hecho saltar las alarmas es que por primera vez desde el año 2007, el Banco Central de Japón elevó las tasas de interés. Sorprendente que haya llegado antes esto que el Hollow Knight Silksong. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que la inflación está llegando al objetivo y que esto les permite abandonar esta anomalía en la que vivían. Para que os hagáis una idea, Japón tenía tipos de interés negativos, es decir, prestabas dinero para recibir menos a cambio. ¿En qué cabeza cabe esto? La pregunta es, ¿cuánto han subido los tipos de interés para que se haya generado tremendo revuelo en la prensa especializada? Pues agarraros porque han metido la brutal subida desde un menos 0,1% a un 0,1%. Suena broma, pero para Japón esto es algo insólito. Puede parecer poca cosa, pero no es la única medida que ha tomado el gobernador del Banco Central. Ha habido varios giros importantes en su discurso que han sorprendido al mundo financiero, haciendo que muchos alerten de que la economía de Japón pueda volver a volar por los aires y que se lleve a unos cuantos consigo. Así que, ¿por qué han tomado esta decisión? ¿Va a explotar la economía de Japón? Y de hacerlo, ¿tendrá alguna repercusión internacional? Adelantando la respuesta, amo a calmarnos. Pero si queréis saber la respuesta completa, estáis en el lugar correcto. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. En primer lugar, vamos a poner un poquito de contexto. Japón en los años 80 tenía una deuda de un 50% del PIB, 5 veces menor a la que tiene ahora mismo. En esos años, el Banco de Japón se embarcó en una política de flexibilización cuantitativa, donde lo que hacía básicamente era comprar activos a empresas para recapitalizarlas. Es decir, eres una empresa japonesa que tiene esta caja de auriculares, viene el Banco Central japonés y te la compra. No lo hacía con cajas de auriculares, en primer lugar porque no existían aún, pero así me entendéis, lo que hacían era comprar títulos de deuda. La masa monetaria empezó a crecer a tasas de un 10% anual y las tasas de interés seguían bajando, impulsando a endeudarse a muchos inversores japoneses. La burbuja acabó estallando en los 90 y a pesar de todos los esfuerzos del Banco de Japón, la economía no conseguía repuntar. Intentó de todo, pero no sirvió nada. No había manera de que la economía despegue de nuevo. La desesperación llegó a tal punto que pidieron consejo al economista Paul Krugman, que les dijo básicamente que siguieran haciendo lo mismo. Desde el año 2001 hasta el año 2004, los bancos japoneses recibieron 35,5 billones de yenes en inyecciones de liquidez. ¿Y sabéis qué más ocurrió en el año 2004? Que salió Half-Life 2 y aún estamos esperando la tercera parte. Pero esto es otro tema. Ahora sí, el crecimiento parecía repuntar, pero probablemente no por las políticas del Banco Central, sino porque en esa época la economía mundial iba como un cohete, ya que después de la gran recesión todo ha vuelto a la normalidad japonesa, la economía se volvería a estancar. El Banco Central se puso mucho más agresivo, como cuando te metes tropecientos mods en un juego y dices, pues a ver qué pasa. Pues eso mismo hizo. Llegó al punto que en el año 2016 puso los tipos de interés en terreno negativo. Y la pregunta es, ¿por qué? Por un lado, para tratar de estimular la economía, ya que si hay tipos de interés negativos, significa que pierdes dinero por tenerlo parado y a ver si así la gente se animaba e invertía. Pero no funcionó. Pero por otro lado, y quizás lo más importante, querían controlar la curva de rendimientos, también conocida como yield curve. Sí, ahora explicaremos lo que es la curva de rendimientos. La curva de rendimientos nos muestra la relación entre el tipo de interés y el tiempo. ¿Qué es el tipo de interés? Es el precio del tiempo. ¿Cuánto cobramos por el tiempo que transcurre entre el momento en el que presto dinero a alguien y el momento en el que me lo devuelve? Siguiendo esta definición, cuanto más tiempo pase, mayor será el tipo de interés que vayamos a cobrar. Pero en situaciones de incertidumbre, esta curva de rendimientos se invierte, haciendo que
los tipos de interés a corto plazo sean más elevados que los de largo plazo, algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la gente está acojada y no quiere arriesgarse a hacer una inversión larga. En términos más formales, hay una preferencia por la liquidez. El Banco Central quería evitar que los tipos de interés de la deuda japonesa se vuelvan muy elevados y para ello tendría que intervenir en la curva de rendimientos. Básicamente tenía miedo de que la deuda japonesa a 10 años deje de ser demandada y lo hacía de la siguiente forma. El Banco Central, en líneas generales, controla el tipo de interés a corto plazo, pero si hago que este tipo de interés sea negativo, hago que los inversores inviertan a largo plazo aunque den unos rendimientos de un 0%. Mejor eso a perder dinero. Esto es una de las cosas que ha permitido que la economía japonesa pueda aguantar esa elevada deuda. Entre otras cosas como la baja inflación, la demografía. Si queréis un vídeo completo hablando de cómo aguanta Japón semejante deuda, visitad la descripción de este vídeo. Dicho esto, ¿qué ha pasado en estos últimos 2 años? El yen se ha estado debilitando hasta llegar a los 150 por dólar, cosa que ha provocado que Japón se salga del top 3 de las mayores economías del mundo. Al igual que el resto de economías, en Japón la inflación se estaba elevando. Por muy raro que suene, esto casi que era un motivo de celebración, ya que se habían olvidado de lo que era esa cosa. Bueno, cosas de japoneses. Pero esta inflación, impulsada principalmente por la subida de los costes de las importaciones, en el caso de Japón, estaba cambiando bastantes cosas. Una de ellas es que los sindicatos han estado negociando subidas salariales. ¿Y qué tiene esto de malo? A priori nada, pero si subes los salarios, subes los costes de las empresas, haciendo que éstas tengan que subir los precios y que la gente pida mayores salarios y ya veis lo que pasa. Hasta ahora el Banco Central de Japón no ha hecho mucho caso a las preocupaciones por parte de los inversores y a lo largo del año 2023 no ha reaccionado a la escalada de la inflación. Pero ahora algo ha cambiado. El Banco de Japón puso fin a un experimento de 8 años que podría generar un temblor más que considerable en el mercado internacional. Para empezar, la economía ya se había acostumbrado al paradigma de los tipos de interés más bajos. Tanto los inversores locales como extranjeros daban por hecho que invertir en Japón tenía la misma utilidad que un Magikarp en un combate. Ninguna. Pero tras este cambio radical en el rumbo del Banco de Japón, los flujos de dinero se pueden ver sacudidos. Una de las preguntas más importantes es qué sucede con esta gran bola de dinero escondida en el extranjero, en activos que incluyen bonos del gobierno estadounidense, centrales eléctricas europeas y acciones de Singapur. Japón tiene inversiones por todo el mundo y si se tuercen las cosas ahí, el terremoto lo van a notar todos los países en donde invierten. Pero con esta parte iremos un poco más adelante. Lo que os adelanto es que por ahora los mercados se lo han tomado con bastante calma, ya que la subida no es tan dura como parece en un principio. Japón evitó por muy poco la recesión el año pasado y con las nuevas tasas de interés se está despertando la preocupación de que esta deuda de Japón se vuelva insostenible. Ahora mismo el coste de endeudamiento es la principal preocupación del Banco de Japón, ya que este ahora ha renunciado a este control de la curva de rendimientos, algo que puede cambiar bastante el paradigma. Hay que recordar que el Banco de Japón tiene alrededor del 54% de los bonos gubernamentales, pero esto va mucho más allá de la deuda. Tokyo Shock Research estima que alrededor de 565.000 empresas son empresas zombies, que luchan por pagar sus deudas únicamente con las ganancias, y un aumento de los tipos de un 0,1% aumentaría esta cifra en aproximadamente un 12%, es decir, 632.000 empresas que podrían estar en problemas. Así que es posible que empecemos a ver más quiebras de empresas, más de las que ya había, ya que en los últimos 23 meses el número de empresas insolventes en Japón ha ido en aumento. Por poner un ejemplo, en febrero de este año esta cifra se ha incrementado en un 23% respecto al año anterior. Ahora bien, no va a ser todo pérdidas. Habrá quien va a ganar con esto y a ver si adivináis quién puede ser. En efecto, la banca puede beneficiarse de esta situación, ya que por fin, tras muchos años de espera, sus préstamos pueden volver a generar intereses. Sí, ya sé que diréis ahora, ¿a quién demonios le importa la banca? Bueno, vale, os compro que suena muy meme esto de decir que es positivo para la economía, pero hombre, es lo suyo, ya que incentivará a los bancos a conceder más préstamos, ya que durante estos años la banca ha tenido que irse a
negocios no tradicionales para tratar de buscar rentabilidad y olvidarse de sus funciones básicas, que es otorgar préstamos. Pero ahora es cuando viene el gran temor. ¿Va a provocar esto una crisis internacional? Por ahora, calma, no nos vamos a quedar sin animes ni juegos de Nintendo. El temor de que esto impacte en los mercados internacionales es que esto genere lo que se conoce como una repatriación de fondos, es decir, que los inversores vuelvan a casa. Pensadlo así, los japoneses históricamente han sido bastante conservadores y patriotas con el tema de las inversiones, pero como dentro de Japón era bastante complicado sacar rentabilidad, no quedaba otra opción que irse fuera. Como estáis viendo en este gráfico, Japón tiene inversiones por todos lados, y ahora que los activos japoneses vuelven a dar una pequeña rentabilidad, puede provocar que los inversores deseen volver a Japón. Por ejemplo, una de las operaciones más comunes que se hacían a lo largo de estos años es el conocido como carry trade. Pedían prestado en yenes a tipos de interés muy bajos para comprar bonos del tesoro estadounidense a largo plazo que daban intereses más elevados. Y esa diferencia entre un tipo de interés y el otro era el beneficio que se sacaban. Pero si estas tasas dejan de ser negativas, ya se va recortando cada vez más esa diferencia, haciendo que esta estrategia de inversión ya no sea tan rentable, provocando que muchos inversores japoneses decidan volver a Japón. Y aquí es donde está el temor. Se cree que esta subida de los tipos de interés generará una desinversión masiva por parte de los japoneses. ¿Y qué pasa cuando se desinvierte de un país? Que su moneda se va a tomar por culo, ya que se está generando una fuga de capitales. Pero calma. A diferencia de lo que ocurrió hace unas décadas, el Banco Central japonés está haciendo esto de forma mucho más lenta. Es decir, en los años 90 el Banco Central japonés actuó tarde y de forma demasiado brusca. Y ahora, en vez de subir de golpe y porrazo los tipos de interés hasta niveles bastante elevados, además de no esperar a que la inflación suba aún más, ha avisado a todos y está subiéndolos poco a poco para que el ostión no sea tan fuerte, ya que a los mercados financieros las sorpresas no les molan mucho. Y ahora de pronto el Banco de Japón, sin avisar, dice que subo los tipos de interés a un 2%, ahí sí que puede causar estragos tanto en su propia economía como en la de otros países, pero por ahora chill. Sí, Japón es el mayor tenedor de deuda estadounidense, pero vamos a poner en perspectiva y ver a cuánto asciende esto sobre el monto total, a que ahora ya no parece tanto. Sí, el inicio del vídeo ha sido bastante catastrófico, pero por ahora no parece que vaya a haber ningún apocalipsis. Pero lo que sí que puede pasar, si sigue esta senda, es que Japón se vea obligada a reducir en una cantidad importante el tamaño de su deuda, ya que los costes de financiarla irán creciendo cada vez más. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto va a causar algo en la economía internacional? Dejadnos en los comentarios lo que pensáis. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.